buen día a todos los conectados, nuestros clientes. Ahí me confirman si ya nos pueden escuchar. Ya estamos a punto de comenzar. Vamos a esperar un par de minutitos para darle tiempo también a las personas que están ingresando. Y gracias también por unirse, por inscribirse, por ser parte de nuestro webinar, el primer webinar sobre reducción de jornada laboral. Esperemos que no sea el último, así que vamos a estar acá en un par de minutos ya partiendo para resolver todas las preguntas que este proceso pueda tener. Seguimos dando la bienvenida ya a todos los clientes que se están uniendo. Ya somos un buen número y vamos a esperar un par de minutos más, un pequeño tiempo para que los que se vayan uniendo puedan probar sus audios, que puedan ahí también ver si nos están escuchando bien. Y mientras vamos a ir explicando también a los que ya están conectados que en el lado de abajo derecho pueden apretar la opción de Q&A para que pueda habilitar y puedan hacer durante todo nuestro webinar las preguntas. Tenemos un grupo de expertos que van ahí a estar respondiendo en vivo también inmediatamente sus preguntas, así que pueden ahí ir dejándolas en el chat durante toda la sesión. Esperamos unos 2 minutos más y ya comenzamos.
Bien, ya comenzamos, ya tenemos bastantes clientes de lo que teníamos inscritos ya en esta sesión. Le damos nuevamente la bienvenida a todos. Gracias por ser parte de este nuestro primer webinar sobre reducción de la jornada laboral. Esperemos que no sea el último, sabemos que vamos a tener más. Así que muchas gracias por estar, gracias por inscribirse, por hacerse este tiempo para estar con nosotros también y resolver las dudas que tenemos sobre este proceso. Si avanzamos con la siguiente slide, ya para dar la bienvenida, en este webinar quisimos hacernos como ADP este espacio porque como líderes en el sector reconocemos la importancia de mantenernos al tanto de las últimas regulaciones laborales y nosotros también asegurarnos de que nuestros productos se ajusten sin problemas a las nuevas normativas. Con la entrada en vigor, como todos ya sabemos, de la norma que reduce la jornada de 40 horas, entendemos la necesidad de una gestión del tiempo más flexible y una adaptación gradual que evita perturbaciones en las operaciones comerciales. Es por eso que aquí estamos todos juntos hoy día para comenzar y para ayudarlo también a usted con el proceso, a su empresa a navegar por este importante cambio sin mayores dificultades. Y ya para comenzar y para que ustedes tengan una idea de alguno de los temas que vamos a ver hoy, vamos a explicar qué incluye esta nueva ley, las modificaciones introducidas, cómo va a impactar en nuestra operación y vamos a hacer al final un checklist para que usted pueda ir viendo los pasos y las cosas que tiene que tener en cuenta en este proceso. Como ya lo mencionamos, durante toda la sesión vamos a tener abierta la sección de Q&A, que es en el lado, en la esquina inferior derecha, tiene una sección, un icono, como sale en la imagen, que puede habilitarlo para usted hacer las preguntas. Es importante que pueda seleccionar a todos los panelistas para hacer la pregunta, para que todos podamos responder. Durante la jornada, durante este webinar, vamos a estar respondiéndolo en vivo. Tenemos también un panel de expertos que pueden ir respondiendo sus preguntas ahí inmediatamente cuando las vayan haciendo. Así que esa va a ser la sección para que nosotros podamos saber sus inquietudes a lo largo de este webinar. Y hoy día, en la siguiente slide, quienes me acompañan, los speakers del día de hoy, aquí tenemos también con sus camaritas abiertas, tenemos a Helga Garría, que es nuestra gerente de proyectos estratégicos en ADP. Ahí, Helga, si quieres saludar a nuestros clientes. Hola a todos, estamos muy contentos de conversar con ustedes sobre esta nueva ley. Gracias. Muchas gracias. También tenemos a Julio Montero, que es nuestro gerente de compliance, que también nos va a estar acompañando y explicando un poquito más en detalle y haciendo un poco más en fácil esta ley. Ahí, Julio, si quieres saludar. Hola, buenos días a todos los clientes. Aquí hemos preparado con mucho cariño este webinar y estamos un poco ya ansiosos de poder presentarles estos cambios. Muchas gracias, Julio. Y también tenemos a Verónica Mauro, que también ya ha estado presente en otros de nuestros webinars, que es su gerente de servicios de acá de AP y ya conocida por muchos clientes. Así que ahí, Vero, si quieres saludar a nuestros clientes conectados. Supuesto que sí, buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder iniciar este webinar. Como dice Julio, lo hemos preparado con mucha dedicación, que esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. Así que bienvenidos a participar con nosotros. Muchas gracias, Vero. Y ahí como un dato importante, si es que durante la sesión a usted se le cierra en la reunión o por algún X motivo, porque estamos en vivo, puede pasar, se cae la conexión, usted debe ingresar al mismo link que ya ingresó. No vamos a generar una nueva reunión, no vamos a generar un nuevo link. Y si usted tiene que salir a algo o por algún problema de audio, usted puede entrar a través del mismo link. ¿Ya? Así que ya no hacemos más esperar este webinar y vamos a comenzar ahí. Chicos, les dejo los micrófonos y sus cámaras abiertas para que ustedes nos puedan indicar todo lo que tienen hoy día para contarnos. Bueno, la idea un poco es explicar en fácil, como dijo Melanie, la normativa y también llevarlo a un ámbito más de aplicación práctica, porque creemos que muchos de ustedes ya han tenido acceso a esta norma que se publicó el año, en el mes de abril del año 2023 ahora. Y nosotros dentro de nuestras actividades permanentes hacemos un control súper exhaustivo de toda la normativa o todos los proyectos de ley o todos los indicadores o parámetros en los cuales puede verse afectada nuestra plataforma. Y dentro de ese control exhaustivo, el año 2017, esta normativa fue ingresada a través de una moción parlamentaria en donde solamente se cambiaba el artículo 22, el puro guarismo
que identifica las 45 horas reduciendo a 40 horas. Ese proyecto de ley durmió un tiempo hasta que el Poder Ejecutivo de alguna manera lo patrocinó. Y en acuerdo también con la actual oposición pudo llegarse a una norma un poquito más robusta, donde se le introdujo un montón de flexibilidad también a la jornada, llevando al final ese único artículo que estaba modificándose a efectivas 23 modificaciones al Código del Trabajo, que las vamos a analizar, por lo menos las más importantes, ahora en el transcurso del webinar. Y también modificaciones a la ley 21.327, que es de modernización de la dirección del trabajo, y la ley 19.518, que también está relacionada con el Estatuto de Capacitación y Empleo. Estas últimas dos normas están también enfocadas para dar apoyo a las pymes. Y por último, también se consideran 9 artículos transitorios que son los que le dan la vigencia programada a esta normativa, porque si bien entra en vigencia efectiva en abril del año 2024, muchas de sus normas entran en vigencia de manera tal de quedar en vigor o en régimen en el año 2028 de manera total. Entonces, avanzando con la siguiente slide, vamos a ver las modificaciones que se introdujeron en el Código del Trabajo y que le dieron vida a esta nueva norma de reducción de jornada laboral, que también es conocida como la ley de las 40 horas. Entonces, en primer lugar, que era, digamos, la modificación original relacionada a la reducción de la jornada semanal, que la jornada ordinaria se reduce gradualmente de 45 a 40 horas. Vemos que el término efectivo entonces será en el año 2028. Esta era la norma original con la cual la normativa, el proyecto de ley ingresó en el año 2017. Y aquí vienen todos los cambios que le dan flexibilidad, porque hay cambios en la distribución de la jornada semanal. Originalmente la norma establecía, o establece hasta el día de hoy, eh, hasta la presentación de esta nueva normativa, que la distribución de la jornada puede establecerse en no menos de 5 días ni más de 6 días. Ahora con la jornada efectiva de 40 horas podrá llevarse 3 días de descanso, en lo que se conoce como una distribución de 4x3. También se introdujeron nuevos calendarios de distribución de jornada en ciclos semanales, es decir, se da la posibilidad, hablando a grandes rasgos, después Helga entrará en detalle a revisar esto con ejemplos prácticos, en donde se pueden establecer ciclos de hasta 4 semanas para poder promediar la jornada ordinaria de 40 horas. En ningún caso puede superar en alguna semana las 45 horas, y si hay sindicatos mediante negociación colectiva podrán establecerse semanas incluso de 52 horas. También se establece una restricción al límite o al número de trabajadores exceptuados de la jornada. Anteriormente este grupo era mucho más amplio, hoy día solamente se va a circunscribir a los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y aquellos trabajadores que trabajan sin fiscalización superior inmediata. Otro grupo de trabajadores que preferentemente prestaba servicios o trabajaba fuera de las dependencias de la empresa, podrían no estar afectos a jornada. Ahora esta situación cambia. También, como una medida de corresponsabilidad parental, se introducen bandas horarias para trabajadores con hijos menores de 12 años, también para aquellos que tengan a su cuidado menores de esa edad, en donde van a poder establecer eh, una entrada o salida a las labores, que en total puede ser de 2 horas, es decir, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Aquí es donde viene un cambio muy importante y que también hemos estado trabajando arduamente con todos los profesionales aquí de ADP, es la compensación de horas extras con días adicionales de feriado, porque a partir de esta normativa que entra en vigencia del año 2024, específicamente el artículo que le da vida a esta compensación, es que las horas extras podrán de alguna forma canjearse con días de feriado legal. Son 5 días que los trabajadores podrán gozar al año en, eh, eh, pudiendo, digamos, cambiar estas horas extras. Y aquí
Bueno, tenemos una ventaja porque nuestra operación de ADP Brasil cuenta con un banco de horas extraordinaria, entonces hay alguna experiencia ya adquirida en la legislación comparada. También hay normas relacionadas con el control de asistencia. Aquí la Dirección del Trabajo va a emitir una resolución que va a señalar eh, cuáles van a ser digamos, las especificaciones que van a tener los sistemas de registro electrónico de asistencia, porque hasta el día de hoy la normativa solo consideraba el libro de asistencia y reloj con tarjetas de registro. Los cambios también en la jornada parcial, hoy día se va a llevar la jornada parcial a fijo 30 horas, antes se establecían 2/3 de la jornada ordinaria. Van a haber también ajustes en jornadas excepcionales, es decir, aquellos que tienen procesos continuos y un reglamento de la ADT lo va a especificar. Y también, por último, la normativa establece ajustes en jornadas de contratos especiales. Aquí enumeramos distintos tipos de contratos que en general establecían, no todos, pero sí la mayoría, jornadas que consideran 180 horas mensuales y que pasarán a 40 horas semanales en promedio cómputo mensual. Esos son los grandes temas que establece, digamos, esta modificación. Como pudimos ver, son bastantes. Y bueno, nosotros con el equipo de ADP decidimos circunscribirlo a 7 temas que son los que tienen un impacto grande, digamos, en nuestra plataforma y en el servicio también que les entregamos. Entonces, ahora Helga, Vero, si pasamos a ver un poquito el detalle. Sí, Julio. Bueno, muchas gracias por tu explicación y lo que vamos a hacer ahora es detallar cada uno de estos puntos legales que nos explicó muy claramente Julio. Y vamos a ir dando algunos tips importantes para poder ir anticipándonos a este proceso. Vamos a partir con el hito más importante de esta nueva ley, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Tal como lo indica incluso su nombre, ley de 40 horas, el objetivo de esta ley es disminuir la jornada actual que tenemos de 45 horas semanales a 40 horas semanales en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la ley. Esta disminución no debe tener ningún impacto en las remuneraciones de los colaboradores. Por lo tanto, la ley nos permite 5 años para poder planificar, reorganizar y volver a administrar finalmente toda nuestra actual ingeniería de turnos, de jornadas. Como les decía, el plazo máximo para implementar la reducción de la jornada es hasta abril del 2028, donde la sugerencia es ir disminuyendo una hora gradualmente hasta llegar al año 5, que es el abril del 2028. Esto quiere decir que de aquí a abril del 2024, que es la fecha más próxima que tenemos, debemos disminuir sí o sí en una hora nuestra jornada laboral. Por ejemplo, si usted hoy tiene una jornada de 45 horas, donde se trabaja de lunes a viernes de 8:30 a 18:30, a abril del 2024, en lo concreto, esa jornada debe verse disminuida en una hora. ¿Cómo la va a disminuir? Si va a ser en una hora el día viernes, en 15 minutos entre lunes y viernes, o si es que la entrada va a ser más tarde a las 9 de la mañana, eso lo define usted como empleador. Lo importante y lo obligatorio más próximo es que de aquí a abril del 2024 debe reducir en una hora. A abril del 2026 debe reducir en 3 horas y ya para abril del 2028 esta jornada debe estar reducida a 40 horas. Siguiendo el mismo ejemplo, una jornada que hoy yo tengo de 45 horas semanales de 8:30 a 18:30, en abril del 2028 debe quedar de 8:30, por ejemplo, a 17:30 horas. Es decir, disminuimos en una hora diariamente hasta llegar a las 40 horas semanales. ¿Ya? Los plazos máximos, como indicaba, son hasta el 2028. Sin embargo, la ley establece que si algún empleador quiere reducir el próximo año directo a las 40 horas o a 42 o a 41, lo puede realizar. Lo importante es que de aquí a abril del 2024 al menos disminuya una hora y al 2028 ya pueda disminuir las 5 horas que tenemos. Y bueno, como les decía, nosotros queremos hoy anticiparnos.
ADP está trabajando actualmente en todas estas modificaciones a nivel de nuestros sistemas y para ello es clave que usted nos pueda ayudar a anticipar las decisiones, las definiciones que van a tener como organización para que en los próximos webinars podamos ir trabajando en la configuración de estos cambios que incluye la ley. ¿Y cómo podemos anticiparnos hoy? Podemos hacerlo. ¿Y cómo? A través de un análisis actual sobre las jornadas que tiene cada uno de ustedes en sus empresas. Lo primero es definir cuántas horas semanales se están realizando. Incluso es probable que dentro de su organización existan áreas como el área de operación, el área que atiende clientes, en fin, dependiendo del rubro de su negocio, puede tener distintos horarios dentro de la organización. Por lo tanto, es muy importante que usted mapee y sepa cuántas horas semanales actualmente están cumpliendo sus trabajadores en las diferentes áreas de la organización. Si cuenta con áreas que tengan atención a público, que presten un servicio en vivo a otros tipos de personas, es importante que también tenga en consideración cómo va a ser la disminución de estas áreas para que no tenga un impacto a nivel del servicio que usted está brindando. Esto aplica para empresas del retail, empresas de operaciones, máquinas que no pueden detenerse, en fin, dependiendo mucho del origen de su negocio. Otro paso importante es definir cómo se va a ajustar a la norma. Si bien la ley nos permite hacerlo gradualmente, también existe la posibilidad de que usted lo haga todo de una vez. Por eso es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a partir con un área primero? ¿Vamos a partir con el área de administración? ¿O quizás vamos a partir con el área de operación? Usted define cómo, pero es importante tener definido con quién va a iniciar o también es probable que lo pueda hacer con todos de una vez. También es válido y nos hemos encontrado con situaciones donde hay empresas que al primer año no van a hacer nada porque ya cuentan con una jornada que está inferior a las 45 horas. Por ejemplo, si su jornada actualmente ya está en 42, 43 o 44 horas, tiene más plazo, es decir, tiene hasta el 2025 para poder ajustarse a la normativa nueva, ya que usted está cumpliendo finalmente hasta lo que indica la ley, que es en el año siguiente recién reducir a 44. Por lo tanto, también puede ser posible que usted decida no hacer nada por ahora hasta que corresponda disminuir según el número de horas totales que esté. Es muy importante que ya inicie las conversaciones con sus colaboradores o con los sindicatos que puedan existir para poder prever todos estos cambios y generar una gestión del cambio adecuada en relación a los cambios de la jornada. Sabemos que esta ley viene a flexibilizar muchísimas cosas dentro del día a día de nuestras jornadas, de nuestras tareas. Por lo tanto, es importante que estas conversaciones se comiencen a sostener para poder tener todo esto listo antes de la entrada en vigencia de la ley. Segundo punto que nos contaba Julio, de la distribución de la jornada semanal. Este es uno de los puntos un poco más sencillos que viene y que lo que aquí habla sobre todo es de esta flexibilización y es simplemente que vamos a decir que tenemos una nueva jornada que es de lunes a jueves. Ya teníamos de lunes a viernes y de lunes a sábado, ahora podemos distribuir nuestra jornada de lunes a jueves también. Estas jornadas no pueden tener menos de 4 días y no pueden tener más de 6 días. Eso es muy importante. Los promedios semanales de la jornada. Estos dos puntos están muy ligados y conversan entre sí, ya que habla de los ciclos que podemos tener y que podemos generar para estas jornadas. Primero, debemos definir ciclos de hasta 4 semanas. Un ciclo es cierto, de hasta 4 semanas para el que ese promedio de horas cumpla con el máximo permitido, que van a ser 40 horas.
El ciclo puede estar determinado entre 2, 3 o 4 semanas. Cada ciclo debe tener la cantidad de horas y debemos informar a nuestros colaboradores con una semana de anticipación cómo será el próximo ciclo de ese colaborador. Podemos decir en este ejemplo, la semana 1 van a trabajar 37 horas, la semana 2 37 horas también, y la semana 3 y la semana 4 43 horas, lo que hacen un promedio de 40 horas semanales. Es importante que esto solo va a ser obligatorio a partir, ¿cierto?, de que nosotros o tengamos las 40 horas ya desde ahora, ¿cierto? Podemos comenzar desde ahora, o cuando en el 2028, ¿cierto?, tengamos ya estas 40 horas con nuestros colaboradores. Otro punto importante también es que podemos tener un máximo de 45 horas, trabajar un máximo de 45 horas en una semana, pero estas no se pueden repetir. O sea, si la semana 1 es de 45 horas, la semana 2 no puede ser de 45 horas, ¿ya? Solo puede ser una vez. Si vemos un segundo ejemplo, aquí es un ciclo variable de 4 semanas. Sabemos que depende de las operaciones, como decía Verónica, depende de cómo es la distribución de ese trabajo. Podrían existir distintos horarios y distintas jornadas para los colaboradores y ahí vamos a poder ser inventar muchos diferentes ciclos. En este caso tenemos una semana 1 que se trabaja 36 horas de lunes a jueves, ¿cierto? Aquí mezclamos los dos puntos que hemos conversado. La segunda semana trabaja de martes a sábado con 44 horas, la semana 3 de lunes a jueves con 35 horas y en la semana 4 trabaja 6 días de lunes a sábado haciendo 45 horas. Como ven, esta distribución, ya sea de jornada y de ciclos semanales, de horas que voy a trabajar, van a poder ser muy variables y los deben conversar con sus sindicatos, ¿cierto? Y con sus colaboradores para ponerse de acuerdo. Sobre todo, ¿cierto? Porque como les decía, debemos con una semana antes avisarle al colaborador cuál es la jornada que le toca. Entonces, en resumen, no podemos tener más de 2 semanas consecutivas de 45 semanas. Estos ciclos y estos acuerdos de promedios y de jornadas de días de trabajo debe ser un acuerdo con el colaborador y excepcionalmente podrían ser 52 horas semanales con el acuerdo del sindicato. Podrían haber semanas de 52, pero necesitamos que el sindicato esté de acuerdo. Así es, Helga, solamente para complementar, si no hay acuerdo, digamos, porque estos pactos son un acuerdo al final, si no hay acuerdo en establecer los promedios en los ciclos semanales, de todas maneras el empleador debe cumplir con la jornada máxima en 2028 ya de 40 horas en una semana calendario, digamos. Y este ajuste, si no hay acuerdo, también debe llevarse a cabo de manera proporcional. Eso. Perfecto, gracias Julio. Vamos a seguir con lo que son las exclusiones de la jornada laboral. Otro hito muy importante en esta ley porque tenemos especificaciones en relación a quienes deben excluirse sobre el control de asistencia, es decir, los que actualmente tenemos bajo el artículo 22, inciso 2, hay una aclaración donde solamente se deben mantener bajo este artículo, es decir, sin marcación de asistencia, todos los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y aquellos que trabajen sin fiscalización inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Aquí lo especifica claramente de esta manera, por lo tanto, es importante que usted revise actualmente cuáles son los cargos que tiene bajo el artículo 22, inciso 2 en la actualidad y que deba reajustar para que comiencen a marcar asistencia. También la ley especifica que se eliminan todos los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y cargos con roles similares
que ahora deben comenzar a marcar asistencia. Esto también incluye a las personas que están en modalidad de teletrabajo en alguna de estas funciones, ¿ya? Acá también se mantiene la facultad para que la dirección del trabajo, el director del trabajo, pueda revisar consultas en relación a cargos o a roles particulares que usted pueda tener dudas sobre si marcan asistencia o no, ¿ya? Es importante que usted pueda revisar cuáles son los cargos que actualmente tiene bajo esta norma y poder hacer revisión de quiénes van a quedar exceptuados de esta regla, ¿ya? En caso de consultas o dudas sobre los cargos que usted necesite revisar, puede hacer su consulta directamente a la Dirección del Trabajo para que ésta pueda pronunciarse sobre la naturaleza de las funciones y si es que ese cargo en particular cumple con la extensión de la jornada o no. ¿Podemos avanzar? La siguiente. En relación a este mismo punto, es importante que podamos anticiparnos en la realidad que hoy tenemos, ¿ya? Eso quiere decir que debe analizar cada uno de los cargos que actualmente están bajo el artículo 22, el inciso 2, y revise las funciones que están descritas en los contratos o en los descriptores de cargo en relación a lo que aclara la norma, que lo acabamos de ver en la slide anterior. Debe realizar un análisis de todos estos cargos y determinar cuál de ellos está sujeto ahora a marcar jornada y cuáles se van a mantener en un no. Recuerde que esto entra en vigencia desde abril del 2024 en adelante. Por lo tanto, en el caso que usted tenga colaboradores que deban comenzar a marcar, debe generar toda la documentación y el plan de comunicación adecuado para esos colaboradores, porque al comenzar a marcar hay que hacer un anexo de contrato, la persona va a poder realizar sobre tiempo, hay que hacer cambios en los descriptores de cargo, anexos de contrato y todo este trabajo administrativo que significa que una persona que no está marcando actualmente lo comience a hacer desde abril del 2024 en adelante. Vi algunas preguntas, solo quisiera aclarar que cualquier cargo en particular sobre el cual ustedes tengan dudas si marcan o no, debe dirigir su consulta a la Dirección del Trabajo. Nosotros no podemos definir qué cargos van a marcar o cuáles no, porque es una facultad directamente de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, hacemos hincapié en que ante dudas mejor pueda recurrir a la entidad que regula este tipo de definiciones. Siguiente, por favor. Julio, perdón, ¿quieres agregar algo? No, sí, solamente agregar que esa resolución del inspector del trabajo puede recurrirse ante el tribunal. El juez del trabajo Perfecto, después resuelve sin forma de juicio. Entonces siempre va a haber perfecto, alguna respuesta para establecer si un determinado trabajador o trabajadora está afecto o no a las reglas de jornada. exacto. Muchas gracias, Julio. Y bueno, otro punto también de esta ley es la flexibilidad para padres, madres y cuidadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros colaboradores que tienen hijos menores de 12 años pueden pedirnos anticipar o retrasar la jornada en hasta 2 horas, ¿ya? Para este caso, el empleador está facultado para aprobar esta solicitud de aquellos padres que quieran hacer uso de este beneficio. Un ejemplo concreto sería alguien que hoy entra a las 8:30 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, podría mover su jornada entre las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, mueve 1 hora su entrada y por ende se mueve 1 hora su salida. O también puede retrasarla, es decir, entrar a las 9:30 y salir a las 19 horas. Se puede mover hasta en 1 hora. No quiere decir que la persona puede, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, entrar a las 6:30 de la mañana y salir a las 4 de la tarde. Otro punto importante en este caso, bueno, es que el empleador puede negar este permiso en el caso de la naturaleza de las funciones del cargo. Por ejemplo, si un colaborador está pidiendo mover la jornada y retirarse a las 5 de la tarde, pero su atención a público es hasta las 6 de la tarde, el empleador puede rechazar esa solicitud y después el padre o el colaborador que requiera
alguna revisión adicional, también lo hace a través de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Pero esto también tiene que ser aprobado o rechazado por el empleador. Lo importante es que aquí, y si podemos pasar a la siguiente slide, creo que lo tenemos. Ah, no, perdón, Elga, voy a retroceder una. Que es importante que usted lo tenemos en el checklist al final. Usted pueda mapear cuántos colaboradores tenemos con hijos menores de 12 años, porque eventualmente todos ellos podrían pedir mover esta jornada, anticiparla o retrasarla. Por lo tanto, una vez que determinamos cuántas personas tenemos en esa situación, podemos saber más o menos qué es lo que podría suceder y qué hacer en esos casos, también con los consiguientes documentos y cambios que se requieran para dejarlos en esta nueva jornada. Independiente de cuál sea su módulo de control de asistencia, hay que hacer cambios también a nivel de la documentación. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar de otro punto ahora que tiene que ver con esta compensación de días de feriados adicionales. Y o sea, la ley dice, se podrá pactar la compensación de las horas extraordinarias con hasta 5 días anuales de feriado, ¿cierto? Eso es como lo que tenemos que mirar. Primero vamos a definir que horas extra continúa siendo el límite, ¿cierto? Con las 2 horas diarias, donde cada hora aquí va a corresponder al tipo de hora pactada. Es importante, por ejemplo, si tenemos horas al 50%, es 1,5 días de feriado. Y si tenemos horas, por ejemplo, al 100%, son 2 horas de este feriado de vacaciones, ¿cierto? Este feriado a consumir. Vamos a definir también qué pacto es el acuerdo entre el colaborador y el empleador. En este punto debe haber un pacto, debe haber un acuerdo entre el empleador y el colaborador que nosotros ofreceremos, que podemos ofrecer nosotros a los empleados. A lo mejor los empleadores, ustedes podrían generar una lista de todos los pactos que podrían ser tomados por los colaboradores para que ellos elijan, ¿cierto?, alguno de ellos. Pero lo más importante es que esto es un acuerdo. Vamos a definir también otro término que nos hablaba Julio al principio y que nosotros en ADP ya lo ocupamos en otros países, sobre todo en Brasil, y que se llama banco de horas. Este término lo vamos a ocupar para donde vamos a guardar o acumular estas horas extraordinarias para ser canjeadas como días, por los empleados, como días de feriado. Este banco es dinámico, ya que estas horas, según lo explica la ley, caducan al 7º mes de guardado. Eso quiere decir que yo comienzo a acumular horas extras, ¿cierto? En este mes. Por lo tanto, este banco, o en este caso este tarrito, tiene las horas extras del mes. Va a tener también las horas que he acumulado en los 5 meses anteriores, ¿cierto? Porque puedo tomar de 6 meses y se va a restar a este banco cada mes las horas que van caducando del mes 7 hacia atrás, ¿verdad? Es muy importante aquí en estas horas mantener cierto el control de este banco y es en lo que estamos trabajando nosotros para ofrecerles a ustedes, que pronto vamos a contarles más sobre eso. ¿Cómo nos anticipamos, por ejemplo, a estos pactos? Nosotros, como les decía al principio, sería importante, ¿cierto?, que nosotros, perdón, que los empleadores puedan definir cuáles van a ser los pactos disponibles para los colaboradores. También escuchar, ¿cierto?, hablar con los sindicatos cuál podrían ser estos pactos. Porque lo que dice la ley es hasta 5 días. Entonces, una persona podría decir, yo voy a compensar, quiero compensación de mis horas extras del 50% y quiero acumular para un día al año, que es como el primer ejemplo de acá. Con eso, ¿cierto? La persona, si tiene un turno de 9 a 18, quiere decir de 8 horas, si esa persona ya hizo 5,5 horas extras, esa persona ya puede, ¿cierto?, hacer la compensación de ese feriado. Ya puede solicitarlo y hacer el uso. Y es importante también acá de los que le hablaba al principio. Si esa persona solicita el uso de ese día
en una fecha que sobrepasa, ¿cierto? Esa acumulación, los 6 meses que hablamos para ocuparlos, no lo va a poder ocupar porque ya caduca, ¿ya? Tiene que ocuparlo dentro de los 6 meses que continúan de esas horas extras. En el segundo ejemplo tenemos un pacto, ¿cierto?, de una persona que dice que va a compensar, va a acumular horas extras, ¿cierto?, para compensar 5 días de feriado en el año y con sus horas extras que están al 100%. Aquí la persona también, en este ejemplo, tiene un horario de 8 horas al día. Por lo tanto, esa persona con 4 horas extra, aquí hacemos la conversión solo a un día, ¿cierto? Con 4 horas extras, esa persona ya puede canjear un día de feriado adicional. Veamos un poco ahora cómo sería con los meses y qué nos pasa con esto, porque yo les hablaba de las horas extras que caducan, ¿cierto? Etcétera. Tenemos en el mes 1, la persona hizo 3 horas extras, que es lo que nos aparece acá. En el mes 4, nos saltamos, ¿cierto? El mes 2, 3, no hizo horas extras. En el mes 4, él hizo 2 horas extras más. En el mes 6, tiene 7 horas extras para ese mes. ¿Qué nos pasa en el mes 7? Esa persona en el mes 7, ok, hizo 2 horas extras más, pero, ¿cierto? Esas 3 horas que hizo en el mes 1, si ustedes se fijan en la flecha, ya están vencidas. ¿Qué hacemos con las horas extras vencidas? Las debemos pagar, ¿ya? Han pasado los 6 meses, caducaron esas 3 horas, la persona sigue acumulando, pero como les decía al principio, este banco es dinámico, se va moviendo en los meses, esas horas están vencidas y se las debemos pagar con el sueldo actual, ¿cierto? Del mes de la actualidad. Y se las pagamos como horas extras. En el ejemplo B, ese era nuestro ejemplo A, tiene un pacto de 3 días, ¿cierto? Y una compensación de feriado de 3 días con 14 horas de pago. La persona aquí ya acumuló en el mes 8, ¿cierto? 14 horas, ¿cierto? Para canjearlas por estos días de feriado y puede tomar y solicitar esos 3 días. Y en el segundo ejemplo, esta persona es desvinculada en el mes 4, ¿ya? Acumuló también en el mes 1 3 horas, acumuló en el mes 4 4 horas. Aquí esta persona tenía un pacto para acumular 5 días de feriado, pero en el mes 4 calculamos su finiquito. ¿Qué hacemos con ese pago? No lo pagamos como horas extras. Nosotros, está escrito también en la ley que esas horas se transforman ya en feriados, por lo tanto debemos agregarlos a nuestras vacaciones que pagamos. Julio, no sé si quieres decir algo ahí. Eso Lo escucho. implica, como bien dice Helga, trabajar en un montón de otros, de otras adaptaciones, como por ejemplo las provisiones, porque podríamos decir que estos pactos son sui generis, ¿ah? Porque en algún momento se empiezan a acumular como feriado, porque esa es la voluntad que emana del acuerdo, pero esas horas también pueden mutar de nuevo a horas extra en la medida que vayan venciendo. Lo mismo sucede cuando haya que pagarlas una vez terminado el contrato de trabajo y quedan pendientes, se pagarán de acuerdo a las reglas del feriado proporcional, como dice la ley, que es el artículo 73. Así que este es una norma súper compleja y bien dinámica, como dice Helga, se va moviendo y va a ser uno de los cambios importantes de nuestra plataforma. Y parte Gracias, Helga. importante es Sí, que esto es un acuerdo. sí, ¿Ya? Es un acuerdo y lo que el empleador puede elegir o lo que puede cambiar en este acuerdo es que es un máximo de 5 días al año. O sea, yo puedo acordar 1, puedo acordar 2, 3, 4 o 5 días al año. em, y aquí solo mencionar que estamos trabajando muy fuerte, preparando algo para ustedes, ¿cierto? Que próximamente va a estar, les vamos a contar en los próximos webinars. Perfecto. Gracias, Helga. Bueno, hemos abordado los puntos más importantes de esta nueva legislación
Y tal como hemos insistido a lo largo de este webinar, es muy importante que nos anticipemos. ADP mantiene sus trabajos en los desarrollos que todo esto va a significar, como explicaba Elga recién. Todo este banco de horas extras, el que el colaborador pueda realizar su pacto, que pueda aprobarlo, que exista una transformación de esas horas extras a feriado, que eso también sea provisionado en la provisión de vacaciones, que si el colaborador es finiquitado se pueda pagar dentro de su finiquito, son un montón de desarrollos que nuestra área de producto y desarrollo está trabajando actualmente para poder disponibilizarlos muy prontamente a todos nuestros clientes. Pero para configurar todo eso que acabamos de explicar es importante que usted se anticipe y vamos a ser muy insistentes en este punto. Revise qué jornadas tiene vigentes y cuáles de ellas ya están en cumplimiento de la norma y cuáles debe reducir de aquí al menos a abril del 2024, que es lo más urgente que tenemos. ¿Cuántos puedo disminuir sin impacto? A esto me refiero. ¿Cuáles áreas no tienen atención a clientes, a público? Por lo tanto, el hecho de reducir la jornada no va a tener un impacto a otras personas más que a la productividad, por así decirlo, dentro de la semana. Por lo tanto, es importante determinar qué áreas son más críticas dentro de la organización y establecer un plan de trabajo especial para aquellas áreas que tengan impacto sobre otras tareas. ¿Cuál de estas jornadas puede flexibilizar? Es decir, ¿cuál de estas jornadas puede distribuir en los ciclos que Elga mencionaba? Por ejemplo, tenemos un área de ventas, voy a poner como ejemplo que la última semana del mes tiene altas ventas y necesitamos que las personas trabajen más de 40 horas semanales. Perfecto, entonces quizás esa área en particular, la primera semana del ciclo, la podemos dejar con menos de 40 horas y la última semana del ciclo, la semana 4, la podemos dejar con más de 40 horas, 50, 45, ahí dependiendo de cómo usted quiera promediarlo. Y de esa manera, de hecho, había una de estas consultas en el chat, usted lo importante que tiene que considerar es que el ciclo de 4 semanas promedie 40 horas. Y en ese caso no correspondería pagar el sobretiempo de esta última semana porque finalmente lo estamos compensando y ahí armando esta flexibilidad en este ciclo de 4 semanas. Áreas que tienen una alta carga de trabajo en fines de mes, por ejemplo, un área de contabilidad, remuneraciones, pero que hay ciertas fechas que tienen una carga menor, también puede ahí hacer ciclos distribuyendo la jornada de manera distinta, pero lo importante, insisto, en que el promedio de las 4 semanas sea de 40 horas, ¿ya? Revise también si dentro de los cambios que se están implementando va a ser necesario sumar nuevo personal a sus funciones, sobre todo en empresas de productivas donde hay maquinarias que no pueden detenerse. Sabemos que toda la ingeniería de turnos que tenemos de jornadas tienen una relación, termina una jornada y empieza de inmediato la otra para no parar la producción. Por lo tanto, si tenemos una disminución, claramente vamos a tener un impacto y quizás va a ser necesario contratar nuevo personal o redistribuir, que tiene que ver con las acciones por desarrollar, redistribuir nuestras actuales jornadas de trabajo. Revisar también cuántos trabajadores eventualmente podrían solicitar la banda horaria de padres y madres. Lo mencionamos también en las slides anterior. Si tengo, por ejemplo, un área de 5 personas que atienden público y los 5 tienen hijos menores de 12 años, claramente no vamos a poder otorgar el mismo permiso a los 5. Por lo tanto, es importante mapear y somos muy insistentes en eso. Mapear quiénes podrían utilizar el beneficio y quiénes no. Otro punto importante es la redicción de los actuales cargos que tiene excluido en la jornada. También lo mencionábamos al inicio. Esto quiere decir personas que usted actualmente los tenga bajo el artículo 22, inciso 2, pero que no está bajo la definición que entrega ahora la ley y que deban comenzar a marcar, tiene que comenzar con un plan de comunicación, de adaptación, de registro de asistencia, para que de abril al 2024 esta persona pueda comenzar a marcar y usted como empresa pueda cumplir con la normativa legal vigente. Por lo tanto, una vez que usted realice todo este análisis preliminar, hay acciones y decisiones que debe tomar como empresa.
La reingeniería de las actuales jornadas de trabajo es una de las más amplias, porque si tenemos solamente turnos que tienen 45 horas, tenemos que armar una redistribución y ver cómo vamos a hacer esa disminución. Los pactos de horas extras, como decía Elga hace un momento, el pacto es un acuerdo entre el colaborador y el empleador. Por lo tanto, usted como empleador puede tener un set de pactos y así, por ejemplo, se evita que cada colaborador pueda pactar de manera independiente. Por lo tanto, si usted como empresa determina, por ejemplo, solamente voy a disponibilizar un único pacto, que es que el trabajador pueda canjear hasta 5 días de feriado en el plazo que establece la ley de los 6 meses, usted solamente disponibiliza a sus colaboradores este único pacto. O a lo mejor usted quiere tener más pactos disponibles, que alguien pueda pactar la compensación de 2 feriados solamente y el resto que todo se pague como horas extras. Perfecto, se disponibiliza ese pacto, pero tener claridad de qué es lo que usted como empleador va a permitir o no va a permitir. Recuerde que, y hacemos insistencia también en esto, es un pacto, por lo tanto usted como empleador debe estar de acuerdo con su colaborador, con su trabajador, para que esto se pueda llevar a cabo. Las negociaciones de estos mismos pactos tienen relación con lo que acabo de señalar en el fondo. Si usted quiere negociar con pactos por sindicato, por colaborador, por área, tiene toda esta flexibilidad, la tiene disponible finalmente. Por eso es importante tener listado y definido lo que va a hacer para que nosotros después con esa información trabajemos en todas estas configuraciones que van a estar disponibles en el sistema para hacer mucho más fácil su proceso, para hacerlo mucho más eficiente, transparente, tanto para usted como también para sus colaboradores. Y otro punto importante que tiene relación con la extensión de la jornada, que es implementar el control de asistencia para estos nuevos cargos que actualmente están excluidos. Si tiene un sistema de control de asistencia, registrarlos, entregarles credencial, geolocalización o todo lo que el colaborador necesite para comenzar a marcar. Y por supuesto, asignarle una jornada, generar su anexo de contrato, generar un nuevo descriptor de cargo y todo lo que indica la norma para el cumplimiento de esta nueva normativa. ¿Ya? Otro punto importante que no quisiera dejar de mencionar es el proceso de la compensación de los pagos, tener claridad eh, cuándo va a pagar las horas vencidas, eh, cómo va a controlar las horas que va a compensar. Nosotros vamos a disponibilizar reportes, una herramienta, módulos especiales para hacer ese control, pero también es bueno tener desde su parte una idea de cómo usted va a hacer ese control internamente para nosotros ahí poder ir complementando sus reportes, sus necesidades dentro de nuestro sistema. Pasamos a la siguiente. Sí. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar, pero viene el espacio más importante que es poder responder a todas las consultas y dudas que sabemos que hay muchísimas. He estado mirando el chat y ha llegado mucha consulta, muchas de ellas ya están siendo respondidas por nuestro equipo de expertos que también están en este panel. Pero ahí quisiera dejar a Melanie para ver si es que hay algunas que más se repiten y que podamos hacer algún tipo de profundización antes de terminar este taller. Exacto, gracias Vero, Helga y Julio también por explicarnos un poquito más. Salieron hartas dudas, pero quisimos hacer una selección de las que más se repitieron para que todos puedan tener la respuesta. La primera dice, ¿qué pasa si no me adhiero a estas nuevas normativas? Em, a ver, claro, la ley es obligatoria desde el momento en que entra en vigencia, por lo tanto, eh, ajustar la jornada a las 40 horas de aquí al 2028 y con las distintas entradas en vigencia progresivo es obligatorio. Eso no es, por lo menos al límite, uno puede tener una jornada menor. Respecto de los pactos, claro, como bien dijo Vero hace un ratito, los pactos son acuerdos, por lo tanto, están disponibles las partes para llegar a un acuerdo, pero las reglas relativas a la jornada deben cumplirse de acuerdo a lo que establece la normativa. Eh, no hay alternativa, digamos, que valga, son derechos irrenunciables. Perfecto. Eso.
La siguiente dice, ¿qué debo hacer con los trabajadores con cargos que actualmente no tienen marcación horaria, pero sí tienen una dependencia directa? Bueno, Melanie, eso lo revisamos hace un ratito, pero ahí volvemos a reiterar la importancia de la definición que incluye esta normativa, donde claramente dice que se restringe la exclusión de la jornada del artículo 22 solo para quienes ejercen labores de alta gerencia y para quienes no están sometidos a fiscalización superior de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. Por lo tanto, si uno de sus cargos encaja en esta definición y es la única persona, finalmente el único rol que va a quedar excluido de la jornada. Y también la ley es sumamente clara en indicar específicamente que agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y cargos con roles similares deben iniciar el control de asistencia desde abril del 2024. ¿Ya? Esa pregunta también vi que se repitió harto. ¿Desde cuándo? Desde abril del 2024 es obligatorio. Pero insistimos en que si usted tiene dudas de algún cargo en particular, que actualmente lo tenga excepcionado de la marcación de horario y tenga dudas si es que debe incluirlo o no, derive su consulta directamente a la Dirección del Trabajo para que pueda definir esta entidad si el rol aplica para marcar asistencia o no. No sé si quieres complementar algo ahí, Julio, antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, en verdad sí, cada realidad de cada empresa es distinta, por lo tanto necesariamente hay que revisar el caso particular. Probablemente surjan muchas dudas de si un rol está bajo las reglas de la jornada y como bien ahí dijo Verónica, cualquiera de las partes puede recurrir a la inspección del trabajo para que pueda definir eh, si ese cargo está afecto a jornada, pero eh, hay que ser ahí muy minucioso porque ahí sugerimos buscar asesoría en caso que existan dudas también porque cada caso es muy distinto y pueden haber algunos grises respecto sobre todo de lo relacionado a la fiscalización superior inmediata. ¿Mm? Eso. Perfecto. Muchas gracias. La Eso. siguiente dice, ¿cuántos pactos de horas extras puedo implementar en mi empresa? La ley no dice cuántos, así que pueden tener infinitos. Aunque, ¿cierto? Se habla de 1 a 5 días, así que podrían ser, ¿cierto? Uno de cada día, pero depende también del tipo de hora extra. Entonces podrían ser muchos pactos. Nosotros estamos trabajando en una solución para, ¿cierto? Que eso esté permitido, que ustedes puedan crear los pactos que se necesiten y que estén disponibles. Perfecto. La siguiente dice, ¿qué pasa si tengo jornadas que exceden las 40 horas? Bueno, si excede las 40 horas, hay hasta como bien dijimos anteriormente, hasta el año 2028 para hacer el ajuste y son a 42 horas, perdón, 44 horas el próximo año, 42 horas el 2026. Ese ajuste hay que hacerlo, de lo contrario pueden verificarse infracciones en caso de que la jornada se cumpla en exceso. ¿Mm? Lo mismo ahora la ley también establece que entre la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria, entre ambas no van a poder superar las 52 horas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Bueno, podría ser sujeto de alguna multa o infracción por parte de la Dirección del Trabajo, que es obligatorio. El ajuste puede ir haciéndose gradualmente, digamos, y ese es un límite máximo. Pueden haber jornadas también más cortas, de 40 horas. Ya, perfecto. La siguiente que también estuvo en el chat repetida dice, dentro de la jornada de 40 horas, ¿se debe considerar el horario de colación? A ver, la ley hoy día establece que la jornada, el descanso dentro de la jornada, se conoce como la hora de colación, no es imputable a la jornada. Sin embargo, la norma señala acá que como va entrando en vigencia progresivamente y pueden que haya empresas que tengan la jornada, el descanso, perdón, dentro de la jornada imputable a la misma, que las partes necesariamente van a tener que llegar a un acuerdo para realizar este ajuste. Perfecto. ¿Cuántas horas, no, perdón, cuántas semanas se deben considerar para el promedio de 40 horas? La ley dice hasta 4 semanas,
podría tener, bueno, si tengo una semana, todas serían de 40 y también sería un promedio de 40. Pero, por ejemplo, si fueran de 2 semanas, un ciclo de 2 semanas, una semana podría trabajar 35 y la otra 45. En realidad no se pueden dos de 45, así que una de 37 y las otras de 43, y ya sería un ciclo. Después un ciclo de 3 semanas, lo mismo. En esas 3 semanas se trabajan distintas horas y el promedio es de 40. Y también un ciclo de 4 semanas donde incluye las 4 semanas y entre todas hacen 40. Por lo tanto, puede ser de 1, 2, 3 o 4. Perfecto. Y ya para ir finalizando esta sección de preguntas, dice, ¿qué pasa si tengo 42 horas semanales y quiero anticipar los ciclos? Perfecto, es completamente posible. Puede hacerlo. De hecho, la nueva norma, en el fondo, dice que la ley debe comenzar a aplicarse desde abril del 2024. Sin embargo, aquellas empresas que se adhieren antes incluso les entrega un sello, así como esta empresa cumple con las 40 horas semanales. Si usted, por ejemplo, hoy tiene 42 horas y quiere hacer turnos o definir ciclos de 4 por 3, o estos ciclos que comentaba recién Elga, de una semana 37, otra semana 45, otra semana 37 de nuevo y 45, lo puede hacer perfectamente. Lo importante es que se vaya cumpliendo la norma de acuerdo con los plazos establecidos en ella. Es decir, a abril del 2024 deben ser 44 horas, a abril del 2026 debemos tener 42 horas y en abril del 2028 sí o sí debemos estar en 40 horas semanales en ciclos de 4 semanas. Ya, por lo tanto, si usted ya tiene menos de 45 y quiere adherirse a las otras normas de la flexibilización, perfectamente lo puede hacer siempre considerando que esto es un acuerdo con sus colaboradores, es decir, debe estar en común acuerdo con cada uno de acuerdo a su solicitud. Y ahí volvemos a reiterar la importancia de establecer y definir qué es lo que usted como organización va a permitir, qué es lo que usted va a tener disponible para que sus colaboradores soliciten a través del portal de autoconsulta, por ejemplo, sus pactos y, bueno, un montón de soluciones que prontamente les vamos a estar contando en otro webinar donde les vamos a mostrar ya cómo van a operar estos cambios a nivel del sistema. Gracias, Melanie. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta que se esté repitiendo? No sé ahí si ustedes vieron en el chat alguna pregunta que crean importante responder. Yo vi una. Ya, Yo vi una. Es importante cuando les hablé de pagar estas horas extras vencidas, ¿cierto? Estas que ya pasaron sus 6 meses para usar, se deben pagar en el sueldo actual, donde estoy, por lo tanto, con los montos del sueldo actual. ¿Ya? No es que yo tenga que hacer como una reliquidación a ese mes, sino que pagarlo en el sueldo donde está, que se están venciendo. Y en base a lo mismo también, en el tema del finiquito, efectivamente es que esas horas extras se pagan, pero pasan a calcularse como días feriados. Se hace la conversión, ¿cierto?, a días feriados y se adicionan a los feriados que ya tiene para cumplir con todo el resto. Y por lo tanto también hay algo importante ahí, que como se pagan como vacaciones, son exentos de impuestos. perfecto. No sé si alguna otra acotación que Sí, estimen sí, pertinente. a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, en el caso que se tenga actualmente una jornada menor de 40 horas, ¿las personas con niños pueden reducir aún más su jornada? A ver, claro, el límite de las 40 horas, el límite es superior. Pueden haber jornadas más cortas incluso. Lo que sí hay que distinguir que estos son permisos. El permiso para los padres o cuidadores que tengan hijos menores de 12 años es un permiso que no constituye una reducción de la jornada. Por lo tanto, claro, no es que la rebaje la jornada, sino que una hora de permiso, pero sin perjuicio de eso, las partes, tengan o no hijos, estén a cargo de menores de 12 años, pueden acordar una jornada de hasta 40 horas, puede ser menor. Eso. Julio, en relación a la misma pregunta, preguntan si es que el beneficio solamente es para padres, perdón, solamente para la madre o para padre y madre.
Solo uno de ellos. Es solo uno de ellos a elección de la madre. Es solo uno de Perfecto. ellos y hay que probarlo, digamos, con el certificado de nacimiento o con la sentencia que dé la custodia o el cuidado personal del menor. Perfecto, muchas gracias, Julio. Melanie, vi otra consulta que me pareció muy interesante que tiene que ver con los factores de horas extras. Bueno, todos nuestros asistentes son personas que administran la nómina y estamos muy acostumbrados a los factores fijos que teníamos para horas extras. Y efectivamente hay un cambio sobre todos esos factores, ya que ahora ese factor va a ser calculado en relación a las horas semanales que se establezcan. Por lo tanto, debe considerar que esto hay que cambiarlo y es algo en lo que ADP está trabajando para automatizar estos procesos. Y volvemos a insistir en lo clave que es anticiparnos, porque la medida que usted pueda definir cuál va a ser su total de horas semanales, vamos a poder nosotros avanzar en cuál va a ser el factor que se va a utilizar, cuál es el pacto que se va a disponibilizar, cuántas horas extras va a ser el colaborador y todo lo que conlleva esta ley respecto de estas compensaciones y ajustes de la jornada. Perfecto. Ahí no sé si alguna otra acotación, Helga, Julio, o ya podemos dar por finalizada esta sección. ¿No? No por acá, Perfecto. solo, bueno, aclarar que ahí Melanie, no sé si lo vas a explicar tú, que vamos a trabajar con este listado de Sí. preguntas muy Dos. interesantes para nosotros. Exacto, vamos a realizar un breve documento con respuestas de las preguntas frecuentes sobre este proceso. Vamos ahí a estar alineando, ir determinando un poco más, ir detallando más sobre este proceso. Estamos recién iniciando, vienen más webinars. Vamos a enviar la grabación de este webinar que también lo estuvieron preguntando, que va a estar el material disponible entre hoy y mañana, así que atentos ahí a sus correos electrónicos. Agradecer también por la asistencia, hacer el hincapié en anticipar el proceso, todas las preguntas que ustedes tengan también las pueden realizar a través de nuestros canales oficiales de comunicación y ahí nuestros equipos de servicio van a estar respondiendo. Así que gracias Helga, gracias Julio, gracias Vero por estar acá, gracias también a los asistentes por unirse y los invitamos a quedarse atentos a nuestras comunicaciones. Que estén Muchas muy gracias, bien y que Melanie. tengan muy buena tarde. Gracias a Gracias. Chao, todos. gracias. Que estén muy Que bien. estén Chao, bien. chao. Chao.